Como ya le adelantaba hace unos momentos, antes de irnos al corte, vamos a platicar con quien es jefa de educación de UNICEF en México, Astrid Hulander, y le agradecemos estos minutos en Mega Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Astrid. A ver, América Latina se está quedando rezagada, sobre todo en el regreso a clases, rezagada en un tema educativo que si bien venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, pero vemos ejemplos como el de Chiapas que presentábamos hace unos momentos, en el que las escuelas no están en condiciones y que tampoco padres de familia, docentes y autoridades educativas se han reunido para este regreso a clases que ya ha sido planteado desde hace varias semanas por las autoridades federales. ¿Cómo ves esta situación y este panorama? ¿Es viable o no el regreso a clases de manera presencial? Gracias, Mitzi. Por parte de UNICEF sí estamos urgiendo que se inicie de manera priorizada esta preparación y planificación para la reapertura de las escuelas y que sí consideramos que es posible que en ciertos lugares se puedan abrir las escuelas de manera gradual, aplicando los protocolos ya establecidos y las medidas de mitigación. Es interesante que menciona el caso de Chiapas. De hecho, en Chiapas UNICEF ha trabajado con 60 escuelas con la instalación de estaciones de lavado de mano y con la entrega de insumos de limpieza del plantel educativo, pero también con insumos de higiene como jabones, alcohol en gel, cubrebocas, que permitirían a estas 70 escuelas de operar de manera lo más seguro posible, aplicando las medidas establecidas por el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación. Por parte de UNICEF planteamos que no es la reapertura a lo mejor no es un modelo de todos o ningunos, o todo un estado o ninguna escuela en el estado, sino que se haga realmente un análisis del contexto local de las escuelas, donde se pone en un balance también el contexto epidemiológico con las capacidades de las escuelas de mitigar el riesgo del contagio y también las necesidades educativas que hay. Sabemos muy bien, especialmente por ejemplo en lugares como Chiapas o otras comunidades muy rurales o aislados, que la educación a distancia no les está llegando de una manera muy eficiente o de manera limitada o de ninguna manera, ¿no? Incluso con los esfuerzos significativos que se están haciendo por parte de las autoridades y por parte de las y los docentes. Y en estas escuelas es urgente y importante que se inicie de manera gradual y presencial y que en estas escuelas se priorice la inversión en estas medidas de mitigación. Sabemos que hay temas de infraestructura que se están arrastrando, que son un problema con y sin COVID, ¿no? Pero que estos a lo mejor en este momento no podemos solucionarnos y en estos casos hay que entonces buscar qué mitigación o qué medidas podemos en este momento aplicar. Por ejemplo, si es el tema de falta de acceso a agua, esto obviamente es un problema que siempre es un problema, ¿no? Como antes de la pandemia y con la pandemia, pero en el contexto de la pandemia es difícil pensar que ahora vamos a poder solucionar todos estos problemas de infraestructura que tenemos desde años. Entonces tenemos que ser creativos ahora y encontrar soluciones alternativas que permiten un regreso lo más seguro posible. Por ejemplo, en vez de agua se utiliza, por ejemplo, el alcohol gel. Sí, pero sí estamos abogando en favor de que se haga esta planificación y que se haga desde ya, porque no podemos permitirnos otro año, otro ciclo escolar de manera no presencial. Justamente a eso iba, Astrid, porque ustedes, esto que están planteando justamente, el acceso al agua, el acceso a las medidas higiénicas, los grupos alternados, el número de alumnos que estén presentes a lo largo de la semana, esto también ya lo está planteando la Secretaría de Educación Pública en estos 9 aspectos que deben de llevar a cabo las escuelas, pero hay una resistencia por parte de los docentes, particularmente de los sindicatos, y esto al final de cuentas sigue perjudicando a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, porque el rezago educativo, si bien en México, y ustedes también así lo han manifestado, ha sido de mucho tiempo y de mucha problemática, pero ahora esto podría permear un poco más en la desigualdad en este sentido. Así es, ya antes de la pandemia existía en México, como en muchos otros países de América Latina, un así llamado crisis de aprendizaje. Digamos, por ejemplo, las últimas pruebas de Planea de 2018 mostraban que
alrededor de 80% de niños y niñas en primaria no alcanzaban las competencias mínimas esperadas de lectoescritura y matemáticas, habilidades que son fundamentales, obviamente, para el aprendizaje y para la vida en general, ¿no? Entonces, encima de esta crisis que hubo antes de la pandemia, ahora la educación a distancia, que justo está perjudicando más a aquellos niños y niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o marginalización. Y estamos hablando de zonas rurales, de zonas urbanas marginalizadas, por ejemplo, también de poblaciones indígenas, de niños y niñas con alguna discapacidad. Estos ahora, además con la educación a distancia, que a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, no puede reemplazar la enseñanza en el aula. Entonces vamos a ver que este crisis de aprendizaje se va a ver visto profundizada, y con más tiempo que pasa, más vamos a ver estos rezagos. Además, como lo vimos con esta encuesta, los resultados de la encuesta que hizo en el INEGI, hace un par de semanas cuando se publicaron los resultados, vemos que muchos niños y niñas y adolescentes han dejado la educación, ¿no? A causa de COVID, también a causa de otras razones, pero si sumábamos estas cifras del INEGI, solamente los niños de 3 a 18 años, los que no se volvieron a inscribirse en el ciclo escolar actual, suman alrededor de 1.5 millones, que es una cifra bastante alarmante. Nosotros desde el año pasado estamos alertando que esto iba a pasar porque otras emergencias en el contexto internacional demuestran que con más tiempo que escuelas se mantienen cerrados por causa de algún desastre o en este caso de la pandemia, más se aumenta el riesgo que algunos niños y niñas y adolescentes nunca regresan a la escuela. ¿Es viable que en los estados en semáforo verde, es decir, tomar este indicativo de color verde en el semáforo epidemiológico a nivel federal, sería viable en todas estas entidades para el retorno seguro siempre y cuando, claro, se respeten todas estas medidas? Bueno, como dije, nosotros estamos abogando por tener como una lupa más fina, ¿no? Como de ver realmente el contexto de los municipios o de las escuelas. Según, yo no soy la experta de salud, ¿no? Según lo que entendemos, si el semáforo está en verde, nosotros abogamos en que la manera que las autoridades deciden de levantar restricciones y limitaciones a la vida pública, las escuelas deberían estar en los primeros espacios de abrir, no en los últimos. Lo que estamos viendo es que se abren un montón de sectores, pero la educación como servicio y derecho fundamental se está dejando hasta último. Entonces, nosotros más bien pensamos como, ok, en vez de abrir otros espacios, pensar en las escuelas como el espacio prioritario y realmente también invertir y hacer la planificación y poner ahí los recursos para que las medidas de mitigación se pueden poner in situ. Y también yo creo que de ahí tenemos la ventaja de tener la experiencia de otros países que ya están en este proceso, de ver cómo vemos, ¿no? de otros países en América Latina que están abriendo de manera gradual o que priorizan, por ejemplo, ciertos niveles educativos, ¿no? Como algunos países deciden de abrir primero los preescolares o primaria, otros deciden de abrir ciertos grados de transición. Yo creo que de ahí hay mucho que aprender, de mucha experiencia ya. Bueno, no tanta como quisiéramos, pero como hay experiencia recorrida que se podría tomar como referencia. UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas hicieron como un estudio sobre más de 40 países que reabrieron las escuelas o países que nunca cerraron las escuelas. Y de hecho ahí se muestra que cuando las escuelas están implementando las medidas de prevención y mitigación, las escuelas no se están convirtiendo en ningún lugar donde hay picos de contagio. Los niños y niños y adolescentes ahí no aparecen estar en un riesgo mayor que en otros espacios y lo mismo aplica al personal de las escuelas. Esto claramente lo repito, siempre y cuando se aplican las medidas de mitigación. Pero las escuelas no son un lugar de más riesgo que otros lugares
que ya vemos que otros lugares están muy abiertos, ¿no? Si caminamos por las calles de nuestras ciudades, vemos que niños y niñas y adultos estamos en todos lados. Entonces, en las escuelas a lo mejor también es un lugar donde es más fácil aplicar protocolos que en otros espacios donde los niños están y no hay ningún protocolo, ¿no? De ahí también ver, lamentablemente, en este contexto se dan otras situaciones, que los niños y niñas, claro, la idea del cierre de las escuelas es que estén protegidos en su hogar, pero lo que estamos viendo también es que en vez de estudiar, los niños y niñas o adolescentes están trabajando más bien. Esto es todo una problemática de trabajo infantil, pero también es una situación donde entonces no hay una protección por estar en el hogar, pero los niños y niñas no están en el hogar tampoco, ¿no? Entonces sí estarían más seguros, protegidos en una escuela donde se aplican protocolos y además estaría cumpliendo con sus derechos. Uh-huh. Y esto, Astrid, pues me lleva a pensar justamente sobre la afectación socioemocional de estos pequeños, del estrés que esto les genera y que además es real. Estar en una escuela los forma no solamente educativamente, sino también aprenden a ser equipo, aprenden a convivir con los demás, aprenden muchos otros aspectos que les ayuda emocionalmente. ¿Esto también podría afectarse y en cuánto tiempo podría recuperarse? Yo creo que es difícil de saber en cuánto tiempo se va a recuperar tanto el aprendizaje como este efecto psicosocial, ¿no? Yo creo que no podemos pensar que con, no sé, una fase de transición de unos días o un par de semanas vamos a poder volver a la normalidad escolar, porque la normalidad escolar también va a ser muy diferente de lo que los niños y niñas y adolescentes conocían de antes. Sí, lo que dice usted es muy cierto, las escuelas no son solamente un lugar de aprendizaje, son un lugar donde interactúan, donde socializan, donde aprenden muchas otras cosas que son habilidades para la vida, que esto los están perdiendo en este momento. Y también, claro, como por estar refinados, si es así, en el hogar también son situaciones estresantes. Especialmente estamos observando esto para los adolescentes, ¿no? Si los adolescentes se encuentran en una fase de su vida donde más bien se quieren independizar, no quieren estar con sus amigos y amigas, y toda esta parte ahora no la pueden desarrollar. Y sí, encuestas que hemos realizado con adolescentes y jóvenes al inicio de la pandemia, sí estábamos viendo que estaban bajo grandes niveles de estrés y ansiedad, y ahí volver a una rutina, volver, aunque sea muy limitada, a una interacción en el aula sería muy importante. También decir que las escuelas son lugares protectoras, ¿no? También hemos observado durante la pandemia que, por ejemplo, el tema de violencia en el hogar, en estas situaciones de estrés para los hogares, tanto de crisis financiera como miedo, como estar todos juntos confinados, está aumentando niveles en algunos hogares de violencia. Entonces, las escuelas antes podrían ser, por ejemplo, lugares de detectar estas situaciones que afectan a niños y niñas y adolescentes. Docentes podrían ser personas de apoyo, personas que pueden referenciar casos, y esto en el momento es mucho más difícil claramente de tener este contacto directo con niños y niñas para potencialmente detectar situaciones de violencia que están afectándolas en el hogar. Entonces, sí, los invitamos a realmente pensar en las escuelas como un derecho, un servicio esencial que va más allá del aprendizaje, pero que forma una parte esencial del bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia. Sin duda, Astrid, coincido totalmente. El incremento de la violencia intrafamiliar, las mismas autoridades se lo han manifestado, están en las cifras oficiales, y que esto repercute directamente en esos niños y niñas que viven en esos hogares. Ojalá se pueda retomar esta situación, y ojalá las autoridades, los maestros, los padres de familia se pongan de acuerdo, porque es realmente necesario. Astrid Hulander, jefa de Educación de UNICEF en México, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias, buena tarde.